¿Hasta dónde puede llegar un hombre cuando el poder absoluto borra todas las líneas rojas? Imagina a un hombre sentado en un trono del imperio más poderoso del mundo. Un hombre que no solo gobierna con terror. Eso sería ordinario. No, este hombre quema su propia capital, ordena el final de su madre, arrastra el nombre de Roma por el lodo, y luego comete un acto tan retorcido que incluso los senadores más curtidos se quedaron helados. Ese hombre existió. Su nombre era Nerón. Y hoy vas a conocer la verdad completa, porque la historia no es solo gloria, también es un espejo, donde vemos nuestra propia oscuridad. Si esto te interesa, dale like ahora mismo y suscríbete al canal, porque lo que viene no lo enseñan en las escuelas, y necesitas saberlo para entender cómo Roma llegó hasta aquí. Tenemos que regresar al origen, al momento exacto en que nace un niño ya marcado por el destino. Diciembre del año 37, una pequeña ciudad costera llamada Anzio. Allí nace Lucio Domicio Aenobarbo. Su padre, un noble sin escrúpulos. Su madre, Agripina la menor, una mujer hermosa, inteligente y mortalmente ambiciosa. Agripina no vio en su hijo un bebé, vio una herramienta, un camino directo al poder absoluto. Los astrólogos le dijeron algo imposible de ignorar. Tu hijo gobernará Roma, pero tú pagarás el precio más alto. ¿Sabes qué respondió? Sin dudar, sin pestañear, que así sea, con tal de que reine. Esa frase fue una profecía. El niño creció rodeado de intrigas, de traiciones, de desapariciones. Su tío, el emperador Calígula, era un demente. Transformó el trono en un circo de terror, y el pequeño Lucio observaba, aprendía, absorbía una lección fundamental. El poder no tiene límites. Si tienes el coraje, o la locura, para reclamarlo. Calígula desapareció. Llegó Claudio, un hombre tartamudo, al que nadie tomaba en serio. Pero Agripina sí lo tomó en serio. Se casó con él, lo manipuló, y logró que su hijo, Nerón, fuera declarado heredero, pisoteando al verdadero hijo de Claudio, británico. Roma observó aquella maniobra con asombro y miedo. Nerón fue educado por uno de los filósofos más brillantes, Séneca, un estoico que intentó inculcarle justicia, moderación, virtud, y funcionó al principio. Nerón era inteligente, sensible, amaba la poesía, la música, el arte. Quienes lo conocieron de joven hablaban de un muchacho brillante, de corazón noble. Nadie podía imaginar en qué se convertiría. Año 54. Claudio desaparece repentinamente. Tras un banquete, todos señalan a Agripina. No hay pruebas, pero nadie las necesita. La pregunta es simple. ¿A quién beneficia? Nerón, con solo 17 años, sube al trono. Los primeros 5 años fueron sorprendentemente buenos. Nerón escuchaba a Séneca, reducía impuestos, consultaba al Senado. Roma respiró aliviada. Pero el poder es un veneno lento. Y Nerón comenzó a beberlo. Año tras año, su arrogancia creció. Sus pasiones se volvieron más peligrosas. Sus decisiones, más erráticas. Comenzó a eliminar a cualquiera que lo cuestionara. Británico, el hijo legítimo de Claudio, desapareció en un banquete. De repente, sin explicación. Todos lo vieron. Nerón ni siquiera pestañeó. Roma comprendió. La moderación había terminado. Pero esto no era lo peor, porque Nerón tenía un problema. Su madre, Agripina, no estaba dispuesta a retirarse. Exigía participar en las decisiones. Recibía embajadores. Daba órdenes. Actuaba como si ella fuera la verdadera gobernante. Y Nerón lo soportó, hasta que no pudo más. Año 59. Toma una decisión que estremece incluso hoy. Va a hacer desaparecer a su propia madre. El primer intento fue absurdo. Construyó un barco con un mecanismo secreto, diseñado para hundirse en medio del mar. Invitó a Agripina a navegar con él. El plan falló. Ella sobrevivió. Nadó hasta la orilla. Cuando Nerón lo supo, no sintió vergüenza. Sintió pánico, miedo de una madre viva, que ahora conocía la verdad. Envió hombres de inmediato. Agripina los recibió con una calma sobrecogedora. Según el historiador Tácito, cuando los vio llegar, señaló su vientre y susurró algo que nadie olvidaría jamás.
El silencio en aquella habitación decía más que cualquier grito. Esa noche, algo dentro de Nerón se rompió para siempre, o más bien, se terminó de destruir lo poco que quedaba intacto. Ahora ya no había límites. Séneca, su maestro, solo servía para redactar discursos que justificaran lo injustificable. Escribió la carta al Senado, donde la desaparición de Agripina fue presentada como defensa propia. El Senado escuchó. El Senado aceptó. Roma no dijo nada, porque el silencio era la única opción segura. Nerón, liberado de toda cadena moral, se sumergió por completo en sus obsesiones. Arte, vicio, poder, todo mezclado en una espiral descendente. Y aquí, todo cambia. Porque fue entonces cuando apareció en su vida un joven que cambiaría todo. Su nombre, Esporo, un sirviente de la corte, un muchacho que, según los registros, tenía un parecido extraordinario con Popea Sabina, la esposa de Nerón que había desaparecido años atrás. Popea dejó de existir en el año 65, y muchos creen que fue el propio Nerón quien lo ordenó, en un arrebato de furia. Pero su ausencia no liberó a Nerón de su obsesión. Al contrario, comenzó a buscarla en los rostros de otros. Y cuando vio a Esporo, algo se quebró dentro de él. Con una certeza aterradora, Nerón tomó una decisión. Lo transformó para siempre, de una forma imposible de revertir. Piénsalo por un momento. Un emperador, con poder absoluto sobre millones de vidas, destruye la de un solo muchacho, para satisfacer su obsesión. Luego lo vistió como mujer, le dio el nombre de Sabina, y comenzó a aparecer con él en público. Sin ocultarse, sin disculparse, la corte guardó silencio. Los senadores bajaron la mirada. Nadie se atrevió a hablar. El historiador Suetonio dejó constancia, con desprecio apenas contenido. Incluso en la decadente Roma, lo que estaba ocurriendo traspasaba todos los límites conocidos. Pero Nerón no se detuvo ahí, porque un hombre que ha ordenado el final de su madre y ha silenciado su conciencia, ya no reconoce fronteras. Y lo que vino después, nadie lo esperaba. Nerón anunció públicamente que se casaría con Esporo, no en secreto, no en un círculo íntimo, públicamente, con ceremonia, con procesión, con dote, con todos los atributos de un matrimonio romano legítimo. Suetonio lo describe con precisión quirúrgica. Nerón tomó a Esporo como esposa, le colocó el velo nupcial, lo llevó a su casa, y vivió con él como si fuera una mujer. Roma observaba, y por primera vez en mucho tiempo, incluso las voces más cautelosas no pudieron contener su horror. La ceremonia se celebró en Grecia, durante una de las giras artísticas de Nerón. Allí, lejos de los senadores romanos, se permitió hacer lo que en Roma habría exigido al menos una apariencia de decoro. La procesión nupcial fue abierta. La corte asistió. Las ciudades griegas no se atrevieron a oponerse. Esporo caminaba junto a Nerón, vestido como una matrona romana, con la cabeza cubierta, adornado como correspondía a una esposa. El historiador Dion Casio añade un detalle escalofriante. Alguien entre los presentes dijo en voz alta: habría sido una bendición para el mundo si el padre de Esporo hubiera tenido una hija así. Esa frase se convirtió en el epitafio del sentido común de toda una época. Pero la historia de Esporo no termina ahí. Es aquí donde se vuelve verdaderamente insoportable. Porque al mismo tiempo, Nerón sostenía otras relaciones, donde él mismo asumía el papel opuesto. Con su liberto Doríforo, estableció un vínculo que en Roma se consideraba profundamente humillante para un hombre libre. Suetonio lo describe sin rodeos, sin eufemismos. La atmósfera en palacio era de una decadencia que superaba cualquier límite conocido. Roma lo oía, Roma lo sabía, y Roma seguía en silencio. Pero ese silencio se volvía cada vez más pesado, más denso, más parecido al silencio que precede a la tormenta. Mientras tanto, la vida del imperio continuaba, o lo que quedaba de ella. Año 64. Roma fue devorada por un incendio colosal. El fuego ardió durante 9 días. 10 de los 14 distritos quedaron reducidos a cenizas. Cientos de miles perdieron sus hogares. Las acusaciones apuntaron inmediatamente a Nerón. Se decía que él mismo ordenó el fuego para despejar terreno y construir su nuevo palacio.
la Domus Aurea, la Casa de Oro. Nerón rechazó las acusaciones y encontró culpables. Demasiado rápido. Los cristianos, una pequeña secta casi desconocida. Nadie en Roma sabía mucho de ellos, y nadie se apresuró a defenderlos. Comenzaron las desapariciones, las primeras persecuciones sistemáticas contra los cristianos en la historia. El apóstol Pedro, según la tradición, dejó de existir en esos años. El apóstol Pablo también. Nerón había encontrado nuevos enemigos y una nueva forma de desviar la atención de sí mismo. La Domus Aurea, levantada sobre las cenizas, se convirtió en el símbolo de su locura, hecha piedra y mármol. Un complejo palaciego colosal, de más de 120 hectáreas, en el corazón de Roma. Salones con techos giratorios, lagos artificiales, jardines con animales exóticos, paredes cubiertas de oro y marfil. Y en la entrada, una estatua de bronce de 30 metros de altura. La llamó el Coloso. Roma la contemplaba y comprendía. Ya no estaba ante un simple tirano. Estaba ante un hombre que se creía un dios. Y los dioses, como bien sabemos, no se detienen ante nada. Sus ambiciones artísticas, que en su juventud parecían una excentricidad inofensiva, se transformaron en política de Estado. Actuaba en escena, cantaba en público, recitaba poesía, tocaba la cítara ante miles de espectadores. Y eso ya era un escándalo, porque el escenario estaba reservado a los de baja condición. Pero Nerón no solo actuaba, exigía adoración. Personas colocadas entre el público tenían la obligación de aplaudir. En los momentos exactos, nadie podía abandonar el teatro. Durante sus actuaciones, Suetonio menciona a mujeres que dieron a luz en las gradas, porque salir era imposible. Hombres que fingían estar inconscientes, para que lo sacaran, con tal de no seguir escuchando al emperador. Roma soportaba, pero la paciencia del imperio tenía un límite. Mientras tanto, Nerón seguía eliminando a todos aquellos que se atrevían a pensar distinto. Séneca, su antiguo maestro, hacía tiempo que había perdido toda influencia. Fue acusado de participar en la conspiración de Pisón. Año 65. Pruebas no había, pero Nerón no las necesitaba. Envió a Séneca un mensajero, con una sola orden: elegir su propio final. El filósofo aceptó con dignidad, una dignidad que su antiguo discípulo había perdido hacía tiempo. Partió de este mundo, en presencia de sus amigos, y continuó dictando reflexiones filosóficas, hasta su último aliento. La partida de Séneca se convirtió en un símbolo, el símbolo de la victoria definitiva, de la oscuridad sobre la razón. En la Roma de Nerón, la última voz capaz de contener al emperador se apagó para siempre. La conspiración de Pisón reveló algo que llevaba tiempo gestándose. El odio hacia Nerón había alcanzado una masa crítica. Senadores, tribunos militares, oficiales pretorianos, incluso el poeta Lucano, participaron, pero la conspiración fue descubierta antes de ejecutarse, y entonces comenzaron las detenciones, los interrogatorios, las desapariciones. Nerón se vengaba con precisión quirúrgica. Arrasó la élite romana, con tal sistematicidad, que los historiadores compararían esos años con una lenta sangría, de la que el imperio nunca se recuperó del todo. Cada desaparición daba origen a una nueva denuncia. Cada denuncia a una nueva investigación. Roma se transformó en una ciudad donde nadie estaba a salvo, donde la amistad se convirtió en un peligro, y el silencio en la única estrategia de supervivencia. En medio de ese terror, la historia de Esporo continuaba, con la misma perturbadora visibilidad. Nerón aparecía con él en actos públicos, en teatros, en recepciones oficiales. Esporo se sentaba junto al emperador, en el lugar de honor, el lugar reservado a la esposa. Los cortesanos se dirigían a él, con títulos propios de una emperatriz. Algunos lo hacían sinceramente, por miedo, otros con horror apenas disimulado. Pero nadie se atrevía a oponerse, porque en la Roma de Nerón, oponerse en voz alta significaba firmar tu propia sentencia. Hacia el año 67, Nerón había perdido por completo el contacto con la realidad. El gobierno del imperio exigía atención. Las fronteras ardían. En Britania latía la rebelión. En Oriente crecía la tensión. En Judea se encendía una revuelta
que acabaría convirtiéndose en una de las guerras más destructivas de la historia romana. Pero Nerón estaba ocupado en otra cosa. Recorría Grecia, participando en todos los grandes certámenes de música y deporte, y siempre ganaba, no porque fuera el mejor, sino porque nadie se atrevía a derrotar al emperador. Los jueces griegos le concedían la victoria, incluso cuando caía de su carro, en plena carrera, y Nerón aceptaba esos triunfos con total seriedad. Regresaba a Roma como un vencedor, cubierto de coronas ganadas por el miedo, y no por el mérito. El imperio ardía, y su gobernante coleccionaba premios. Este fue el punto de no retorno, porque en medio de ese absurdo, ya se acercaba el final. El final siempre llega de forma repentina, incluso cuando se lo espera. Año 68. Varias provincias se alzaron en rebelión. Y entonces, alguien se levantó. No era un político más. Era el inicio del final. El primero fue Cayo Julio Vindex, gobernador de la Galia. Un hombre de origen no aristocrático, pero con voluntad de hierro. Su llamamiento al ejército fue directo, implacable. Llamó a Nerón la vergüenza de Roma, indigno de llevar el nombre de emperador. Sus palabras se propagaron por las provincias, con una velocidad que lo decía todo. Estaban esperando escucharlas. Nerón, al enterarse, reaccionó como siempre. Primero entró en pánico, después negó la realidad, y luego se ocupó de cualquier cosa, menos de resolver el problema. Hablaba de nuevos instrumentos musicales, planeaba nuevas actuaciones. El imperio ardía, y él afinaba la cítara. Entonces se alzó Servio Sulpicio Galba, gobernador de Hispania, un viejo comandante experimentado, respetado por las legiones. Galba proclamó abiertamente que actuaba en nombre del Senado y del pueblo romano, una fórmula que en labios de un hombre, respaldado por legiones, significaba una sola cosa: guerra. La Guardia Pretoriana en Roma, principal sostén del poder imperial, percibió el cambio del viento. Antes que nadie, su prefecto, Ninfidio Sabino, inició negociaciones secretas con Galba. Prometió a los pretorianos generosas recompensas, a cambio de abandonar a Nerón. En la política de Roma, el dinero siempre hablaba más fuerte que los juramentos. La Guardia aceptó, y en un solo día, Nerón perdió la única fuerza militar capaz de protegerlo. Quedó solo, en su inmenso palacio dorado, rodeado de sirvientes, que comenzaban a desaparecer uno tras otro. Cuando el Senado declaró oficialmente a Nerón enemigo público, todo había terminado. No fue un ocaso lento. Fue el final, brusco, definitivo. La sentencia del Senado era clara y terrible. Nerón lo sabía, y por primera vez en años. El miedo, ese mismo miedo que él había sembrado durante tanto tiempo, se volvió contra él. Con toda su fuerza, huyó de la Casa de Oro, en plena noche, acompañado solo por 4 hombres fieles. Entre ellos estaba Esporo, el mismo joven, al que había transformado para siempre, al que dio el nombre de su amante desaparecida, al que exhibió por todo el imperio, como reflejo viviente de su locura. Ni siquiera en la huida se separó de él. Eso decía algo: apego, dependencia, o quizás simplemente que al final, el hombre se aferra a lo poco que aún le queda. Lograron llegar a una pequeña villa, a unas 4 millas de Roma. Nerón se refugió entre cañaverales. Bebió agua de un charco. El mismo hombre que poco antes banqueteaba en salones de techos dorados y bóvedas giratorias. A lo lejos se escuchaba el galope de los caballos. Los jinetes del Senado lo buscaban por todos los caminos. El tiempo se agotaba. Fue entonces cuando recibió una carta. En ella se detallaba la sentencia. Nerón la leyó, y algo dentro de él se quebró definitivamente, porque por primera vez en su vida se enfrentaba a algo que no podía controlar, ni comprar, ni intimidar, ni renombrar. Se enfrentaba a las consecuencias. Dudó durante largo tiempo. Suplicó ayuda. Nadie aceptó. Lloraba. Repetía una y otra vez la frase que Suetonio conservaría para la historia. ¿Qué gran artista desaparece hoy? No un gobernante, no un emperador, ni siquiera un hombre. Un artista. En esa sola palabra se encerraba toda la magnitud de su autoengaño. El abismo entre quien creía ser y quien realmente era. Cuando el estruendo de los cascos se acercó,
y quedó claro que no quedaba tiempo. Tomó la decisión final, con la ayuda de su secretario Pafrodito, el último emperador de la dinastía Julio Claudia. Dejó de existir a los 30 años. Roma escuchó la noticia, y no lloró, pero la historia no había terminado, porque Esporo sobrevivió a su señor. Y lo que ocurrió después se convirtió en la última página de esta historia. Esporo sobrevivió, aquel joven cuya vida había sido destrozada por el capricho de un emperador. Antes siquiera de poder convertirse en sí mismo, se encontró de pronto solo, en un mundo donde su existencia era al mismo tiempo única y terriblemente vulnerable. Era el símbolo viviente de la locura de Nerón, demasiado conocido como para ser olvidado, y demasiado indefenso como para sobrevivir solo. Roma, tras Nerón, se hundió en uno de los periodos más caóticos. El año de los 4 emperadores, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, se sucedían a una velocidad vertiginosa, y cada cambio de poder venía acompañado de traición y reparto brutal. En medio de ese torbellino, el destino de Esporo se convirtió en un reflejo del propio destino de Roma. Impotente, desorientado, pasando de mano en mano, Galba reinó poco y mal. Desapareció a manos de los pretorianos, los mismos a los que se negó a recompensar. Al trono subió Otón, un hombre que había sido cercano a Nerón, y que conocía personalmente a Esporo. Otón tomó al joven consigo. La historia se repetía, con esa mecánica nauseabunda, propia no de las tragedias, sino de las farsas. Esporo volvió al palacio imperial, de nuevo rodeado de poder, de nuevo atrapado en un papel que nadie le permitió elegir. Dion Casio registra este hecho sin comentarios, como se registra el movimiento de una pieza en un tablero de ajedrez. Sin voluntad, sin voz. Otón reinó apenas 95 días. Luego fue derrotado, y eligió su propio final, para no caer prisionero. Vitelio, el siguiente en esta oscura cadena, era un hombre brutal, y completamente carente de talento político, pero poseía algo más peligroso, un instinto casi animal, para detectar la debilidad. Y también él fijó su atención en Esporo. Según las fuentes, Vitelio planeaba utilizarlo en un espectáculo público, obligarlo a representar algo que convertiría la humillación privada en espectáculo para las masas. Fue entonces, según parece, cuando Esporo tomó la única decisión que aún le quedaba, la única que todavía estaba en su poder. Eligió su propio final, en silencio, sin testigos, sin despedidas teatrales, como aquellas que tanto explotó su antiguo amo. La historia no conservó los detalles, solo el hecho, y el silencio ensordecedor que lo rodeó. Suetonio lo registró, Tácito lo registró, Dion Casio lo registró, 3 de los mayores historiadores de Roma, trabajando de forma independiente, en épocas distintas, con fuentes diferentes, y los 3 llegaron a las mismas conclusiones sobre Nerón. Eso por sí solo dice mucho. En la historia abundan los tiranos, cuya reputación fue moldeada por sus enemigos y distorsionada por el tiempo. Pero Nerón es un caso aparte. Sus contemporáneos, los testigos, los hombres que vivieron en su misma época y respiraron el mismo aire, lo describieron con una unanimidad que no deja espacio para dudas. Sí, hubo quienes lo lloraron, principalmente en las provincias orientales, donde sus giras artísticas dejaron recuerdos más agradables que su política. Allí, durante mucho tiempo, circularon rumores de que Nerón seguía vivo y regresaría. Aparecieron impostores que reclamaban su nombre. Pero Roma conocía la verdad. La dinastía Julio Claudia, iniciada por el majestuoso Augusto, terminó en una villa al borde del camino, entre polvo y lágrimas, con las palabras de un artista moribundo en los labios. Augusto construyó un imperio. Nerón lo consumió, lo dilapidó, lo bebió, lo convirtió en espectáculo. Entre ambos, un siglo de historia, varios grandes gobernantes, y un lento, inevitable desplazamiento del poder, de instrumento de gobierno a instrumento de autoexpresión, de un solo hombre. Nerón no fue el primer tirano de Roma, ni sería el último, pero fue quizás la encarnación más completa de lo que se vuelve el poder, cuando pierde todos sus límites: la ley, la conciencia, el temor a los dioses y el respeto por los hombres. Su historia no es solo una crónica,
de decisiones terribles. Es una anatomía de la decadencia, un relato paso a paso, documentado, imposible de negar, de cómo un hombre puede degradarse, desde un joven artista de corazón noble, hasta algo para lo que ni siquiera existía una palabra, en su tiempo, y por eso seguimos hablando de él, 2000 años después, en el otro extremo del mundo, en otra lengua, porque estas historias no envejecen. Advierten, Nerón desapareció, pero su recuerdo no, y no desaparecerá jamás. La historia no lo conservó, como un gran gobernante, ni como el artista talentoso que tanto deseó ser. Lo conservó como una advertencia, como la prueba de que el poder sin límites no solo destruye un estado, sino también al ser humano que lo posee. Roma sobrevivió a Nerón. Roma sobrevivió al año de los 4 emperadores. Roma cayó y volvió a levantarse, porque las civilizaciones son más fuertes que los tiranos. Pero cada vez que la historia pone ante nosotros a alguien, convencido de su propia excepcionalidad y de su impunidad, la sombra de Nerón aparece en la pared, silenciosa, reconocible, eterna. Nerón no fue solo un emperador, fue una advertencia, una sombra, que sigue apareciendo cada vez que el poder pierde sus límites. Estudiamos el pasado, no para juzgar a quienes ya no están. Ellos ya recibieron su sentencia. Lo estudiamos para reconocer a quienes aún están aquí. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha removido algo por dentro, entonces ha cumplido su propósito. Deja un me gusta ahora mismo. Suscríbete al canal. Activa la campanita, porque aún quedan muchas historias que el mundo preferiría olvidar. Pero nosotros las recordamos. Nos vemos en el próximo video.